Bien, ahora, entonces en el capítulo 1, después del prólogo, que podemos ver aquí en el prólogo, hay poca de historia y mucha de interpretación. ¿Qué significa lo que está pasando? Ahora entramos en eventos históricos, en el versículo 19, y Juan comienza donde comienzan todos los evangelios, con el ministerio de Jesús. El ministerio de Juan el Bautista. Literalmente en Marcos dice principio del evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y luego leemos de Juan el Bautista. En Mateo y Lucas tenemos el nacimiento de Jesús, pero cuando terminamos el nacimiento, cuando Jesús ya va a entrar en su ministerio, comienzan con Juan el Bautista. Juan también comienza con Juan el Bautista. Entonces, primero se dice quién es Juan. Pues ese es algo que no vemos en los otros y notemos que es parte de esta polémica. Juan pone la idea correcta de Jesús y de Juan en la boca de Juan el Bautista. Entonces dice que enviaron los líderes religiosos, enviaron para preguntar a Juan de su autoridad. Y noten el versículo, dicen, ¿tú quién eres? Versículo 20. Él confesó y no negó, y confesó, yo no soy el Cristo. Ahora, otra vez, para entender este versículo, necesitamos entender la contradicción. ¿Cuál es la contradicción en el versículo 20? ¿Perdón? Sigue. ¿Ven una contradicción en el 20? El 20, ¿cuál es, Keila? No se negó a declararlo, no se negó, y después dice, sino que confesó. Sí, dice no se negó, pues eso ¿cómo se contradice? O sea, como que está diciendo sí soy, pero no soy. Sí, exacto. Lo que dijo es una negación. Y dice que él no negó. Ahora, entonces, ¿quién había dicho que Juan fue el Cristo? Pues precisamente los seguidores de de Juan, que se encuentran en Éfeso, por decir. Porque se acuerdan, aquí no podemos construir toda la historia, pero acuérdense que en Hechos 19, cuando Pablo llega a Éfeso, que según la tradición es donde Juan escribió su evangelio, él encontró allí a unos discípulos que solamente conocían el bautismo de Juan y los volvió a bautizar con el bautismo de Jesús. Entonces parece que otros no se convirtieron y seguían siguiendo a Juan como el Mesías. Entonces, si Juan negó diciendo no soy el Cristo, entonces ¿qué es lo que no está negando? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Ahora sí estamos trabajando la contradicción. La contradicción es que dice no se negó, sino que dijo no. ¿Cómo que dijo no? Esa es una negación. Entonces, ¿cómo no negó? Pero nosotros tenemos los recursos para entender qué es lo que Juan no negó. Alex. O sea, está describiendo su propósito o su función y, bueno, como dar testimonio o ser testigo. Ok. Un paso más. Sí, él no se negó a aceptar su tarea. Pero en un sentido más profundo, no negó a ser el Cristo. a Jesús. No negó a Jesús. No negó ser el Cristo. Él sí negó ser el Cristo. Porque dice, no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo.
Pero no lo negó de lleno, pues, sino confesó. Confesó. Que no fue- ¿Qué es lo que confesó? Que él no era Jesús. Sí, pero ¿qué es lo que positivamente confesó? ¿Cómo? A ver, ¿quién dijo? ¿Qué dijo? Isaías dijo que sí hay un Cristo. Que Negó que no era el Cristo, pero sí hay un Cristo. sí hay un Cristo. Entonces, a lo que quiero llegar es eso. Él no negó que Jesús es el Cristo. Ahora, sus seguidores están negando que Jesús es el Cristo, pero Jesús no, pero Juan nunca negó eso. Entonces, y noten aquí también que dicen, yo no soy el Cristo. Y luego les dicen, entonces eres el profeta. Ahora, deben aprender eso, porque Juan maneja eso. Deuteronomio, voy a decir 19, siempre me confundo. 19, 15, 18, ok. 18, 15. Moisés dice, Dios les va a enviar otro profeta como yo. Entonces, una de las esperanzas escatológicas en el primer siglo era que iba a llegar ese profeta. Entonces, cuando dijeron, ¿eres tú el profeta? Están preguntando, ¿tú eres el profeta? ¿A qué se refiere Deuteronomio 18? Y él dice, no lo soy. Y luego le dicen, entonces eres Elías, porque pueden leer en Malaquías, que habla del regreso de Moisés, que se asociaba con el profeta como Moisés, y iba a venir Elías. Y él dice simplemente no. Ahora, entonces, lógicamente, ellos dicen, bueno, entonces dinos algo positivo, no sigas diciéndonos no. ¿Por qué cambian y le piden a Juan en lugar de preguntarle? Porque la próxima vez no les iba a decir nada, porque él dijo, no soy el Cristo. Entonces, ¿eres el profeta? No lo soy. ¿Eres Elías? Y él contesta en una sílaba, no. Entonces, si le vuelven a preguntar, no va a decir nada. Es como la competencia internacional que hicimos para encontrar el nombre más corto del mundo. Entonces cada país envió su representante y estaban los jueces escuchando y apuntando los nombres. Y de repente dicen, pues ya no vamos a tomar más nombres porque ya se ganó. Y los que no habían participado dijeron, pues ¿por qué? Dice, porque el chino se llama O. Entonces tiene que ser el nombre más corto, porque es solamente O. Y el japonés levantó la mano y dice, yo creo que sí le gano. ¿Cómo es posible que le ganas? Y el japonés dice, sí, porque me llama Casio. Entonces, en lugar del chino, dieron el premio al mexicano. ¿Por qué el mexicano? Porque él se llamaba Nicasio. Entonces Juan cada vez contesta menos, entonces dicen, pues ya no va a decir nada. Entonces él, en lugar de decir quién eres, pues dicen, por favor, di algo de ti. No podemos ir y decir, bueno, preguntamos a Juan y descubrimos que Juan no es el Mesías, no es el profeta, no es Elías. Y le van a decir, pues, ¿y quién es? El encomendado no fue saber quién no es, sino quién es. Entonces dicen, di algo positivo de ti. Y él dice algo positivo, pero también es negativo, porque ¿qué es lo que dice? ¿Qué es Juan entonces? Dice que es el que vino para... ¿Yo soy qué? Yo soy una voz. que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto. Entonces, yo no soy más que una voz. Noten aquí, es positivo, pero no es positivo. Porque no hay persona para ver, solamente hay una voz para escuchar. Entonces, lo importante de Juan
es lo que dice de Jesús. Es su testimonio. A propósito, aquí yo considero que es incorrecta la traducción yo soy la voz. En el griego dice yo, voz de uno que clama en el desierto. Cuando decimos yo soy, él está usando el término que usó Jesús. Jesús dice yo soy. Juan nunca dice no, yo soy. Nadie más que Jesús dice yo soy, con una sola excepción que me sorprende y les va a sorprender a ustedes en el capítulo 9. Pero el yo soy es Cristo. Entonces, sería más correcto para entender en español, en lugar de decir yo soy la voz, uno de dos. No soy más que una voz, sería una traducción correcta. O simplemente más literal, yo una voz. Pero yo soy este es el problema de los traductores. Es un equipo para traducir todo el Nuevo Testamento. Y pierden detalles que son detalles de un solo libro. Bueno, pero entonces lo de Juan es totalmente negativo. Entonces le hacen otra pregunta. Si no eres ninguna de esas cosas, entonces ¿con qué autoridad bautizas? Y en efecto, Juan dice, no bautizo. Porque él dice, yo bautizo con agua. Y la idea es, yo bautizo solamente con agua. Pero el bautismo de agua no es bautismo, eso no cambia nada. El bautismo que cuenta es el bautismo en el Espíritu Santo. Y él, el que viene, es el que hace ese bautismo, no yo. Entonces, en efecto, su autoridad es la autoridad de Jesús. Pero no es autoridad para hacer la tarea de Jesús, sino para él está diciendo, mi bautismo solamente apunta hacia el verdadero bautismo. Creo que también un principio que debemos aplicar a nosotros. En lugar de enfocar, creo que históricamente hemos enfocado demasiado el acto del bautismo y hemos pasado por alto el enseñar que aquí estamos apuntando hacia un bautismo espiritual, una transformación espiritual. Y sí hablamos de esa transformación, pero no lo atamos al bautismo a lo suficiente para mí. También noten aquí que lo que yo mencioné es lo que encontramos en los otros evangelios. Yo bautizo con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Pero Juan la primera vez no da la segunda parte, sino que dice, en medio de ustedes hay uno que ustedes no reconocen. Otra de las expectativas era que el Mesías iba a llegar desconocido. Y la gente no iba a saber que era él, pero él está entre su pueblo por un tiempo. Entonces, Juan está diciendo, Jesús también llenó esa expectativa. Uno que es tan grande, que yo no soy ni siquiera digno de atar sus zapatos. Ese fue dentro de los judíos una idea de que uno no podía pedirle a su esclavo, si el esclavo es judío, uno no debe pedirle que ate sus zapatos. Se pensaba que eso era demasiado denigrante, aunque si ustedes quieren aprovechar la oportunidad, sí se practicaba que los alumnos podrían voluntariamente atar los zapatos a sus maestros, pero un esclavo a su amo no. Entonces Juan dice, lo que a un esclavo es demasiado digno para hacer esto, yo ni siquiera soy digno de hacerlo, mucho menos de no hacerlo. Entonces enfatiza la grandeza de Jesús. Y luego Jesús viene y él da la explicación, pues es el que va a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces Juan lo pone en 2 días.
Y cuando hablamos de la historia, o sea, cómo los hechos de Jesús llegaron a ser los evangelios, me parece a mí lógico que el dicho originalmente, si se acordaba de Juan, era: yo bautizo con agua, pero él da el verdadero bautismo en el Espíritu Santo. Y es el evangelio, el cuarto evangelio, quien divide eso y pone en 2 días, para que la descripción, esta descripción de Jesús viene después, cuando aparece Jesús y se ata con: Él puede bautizar en el Espíritu porque el Espíritu descendió sobre Él. Ahora, acuérdense de lo que dije. Juan, el Evangelio de Juan, no narra el bautismo de Jesús. Y sin embargo, cuando habla de que descendió el Espíritu sobre Él, nosotros sabemos que eso pasó en el bautismo. Entonces, esta es una característica de Juan. Algunos han dicho que Juan escribió un evangelio para ser suplemento a los otros evangelios. De hecho, los estudios no han sostenido eso. Estamos en Juan. Si tienes la oportunidad y tienes unos 3-4 años, consigue el comentario de Raymond Brown sobre Juan. Es un comentario de 2 tomos y es enorme. Y se publica por los católicos, era de cristiandad, no me acuerdo ahora cómo se llama esa editorial. ¿Perdón? ¿No es el de la comunidad del discípulo amado? ¿El libro? Bueno, uno de sus libros es La comunidad del discípulo amado, pero también tiene un comentario de 2 tomos y vale la pena. Es mucho. Tienes que invertir mucho. Porque dije, Brown, una de las cosas que él trata es la relación con los sinópticos, y yo creo que comprueba que no es un suplemento. Pero sí es cierto que el Evangelio de Juan supone que el lector conozca eventos que no se narran. Por ejemplo, el bautismo. Obviamente hace referencia al bautismo, pero no narra el bautismo. Entonces concluimos que Juan espera que sus lectores conozcan el bautismo. Ahora, nosotros conocemos el bautismo de Jesús por los evangelios sinópticos. Pero parece que Juan está escribiendo para personas que conocen ese evento desde las tradiciones orales. Y ya son muchos. El nacimiento de una virgen, la última cena, Getsemaní no se narra, pero vamos a ver que sí aparece. No está, pero sí se ve. Como es el dicho, no es cierto, pero así sucede. Entonces, vamos a examinar algo de eso, aunque no es nuestro propósito principal. Bueno, entonces noten que dice es el 9, la primera vez. Al siguiente día. Y si sumamos los siguientes días, llegamos a la suma de 6 o de 7. Creo que los datos están en el comentario. Entonces no voy a pasar tiempo en eso. Pero si tomas al siguiente día, llegas a la suma del quinto día. Porque antes de esto ya está el primer día, cuando Juan da testimonio de sí mismo. Y luego en 2:1 dice, al tercer día hubo boda en Caná de Galilea. Entonces, del quinto al tercer día, el tercer día del quinto es quinto, sexto, séptimo. Entonces, llegamos a 4 cuando sumamos, cuando dice al día siguiente. 3 veces se dice al día siguiente. Entonces la primera vez ya es el segundo día. Entonces son 4. Si decimos al tercer día, ya llegamos al sexto día. Pero
en uno de esos días, dice que Andrés se quedó con Jesús el resto del día. Y luego dice que buscó a su hermano. Entonces, si añadimos otro día, llegan a 7. Entonces, pues, ¿por qué 6 días? ¿Por qué 7 días? Estoy brincando. Si quieren preguntar, explico más. Pero noten aquí que está hablando obviamente de una semana. Y es la semana de la nueva creación, porque estamos en un contexto, hemos visto varias referencias a Génesis y a la creación en Génesis. Y finalmente, aún esta ambigüedad sirve el propósito de Juan. Porque ¿cuántos días hubo en la semana de la creación en Génesis? 6 días. 6. Y el séptimo se Ok. descansó. Ahora ya, Felipe lo está diciendo. Tanto 6 como 7. Ahora, eso es sutil, pero a mí me parece que Juan está reproduciendo aquí una semana que son 6 días y a la vez son 7 días. Porque yo he preguntado, años pregunté, bueno, si hay otro día entre el día que Andrés pasó con Jesús y el día que habló con Pedro, ¿por qué no dijo entre esos dos al día siguiente? Y si quiere que sea un solo día, ¿por qué dice que pasó el día con Jesús antes de que diga que habló con Pedro? ¿Sí están captando lo que estoy diciendo? Pero finalmente llegué a la conclusión, no importa. Si son 6 días, entonces se refiere a los 6 días en que Dios creó el mundo. Si son 7, se refiere a la semana en la cual Dios creó al mundo. Y si son a la vez 6 y 7, pues peor aún, porque la semana de Génesis 1 es una semana de 6 días y también de 7 días. ¿Ok? Bien. Yo me maravillo de eso. Tal, a lo mejor te confundiste, pero para mí, yo creo que esas cosas rebuscadas pueden ser precisamente lo que el autor quería decir. Ahora, cuando tú encuentras cosas rebuscadas, vas a descartar 9 de las 10, de cada 10. Pero uno que otro finalmente queda ahí. Y este es un ejemplo. Bueno, entonces, un día Juan da testimonio a sí mismo y dice, yo no soy nadie, Jesús es todo, solamente quiero dar testimonio a él. Al día siguiente, él ve, 29, que viene Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí viene esa explicación que ya mencioné, que él vio al Espíritu descender, él mismo no sabía quién era el Mesías, pero Dios le reveló con esta señal. Entonces es el que tiene el Espíritu y puede bautizar a las personas en el Espíritu. Hay una palabra clave que él usa aquí por primera vez. Dice, cuando ves que desciende el Espíritu y reposa sobre él. Reposar es una palabra que normalmente se traduce permanecer, y se va a usar muchas veces. Es la palabra que luego al siguiente día usan Juan y el discípulo no tiene nombre, y Andrés, cuando dice Jesús a ellos, ¿qué quieren? Y ellos dicen, ¿dónde moras? Es este mismo verbo, el Espíritu mora sobre Jesús, y Jesús ¿dónde mora? Y es la palabra que se usa en el capítulo 15, cuando dice Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es la misma palabra morar. Es una palabra clave porque
lleva la idea de permanencia, y la permanencia pertenece al mundo de arriba. El mundo en que nosotros vivimos es un mundo voluble y un mundo temporal. Pero Jesús viene de un mundo de permanencia y nos invita a vivir en este mundo donde las relaciones más que nada son permanentes. Entonces, morar, permanecer, posar, desafortunadamente no es posible traducir con un solo verbo en español, pero es una palabra clave en Juan. Entonces, pues Juan identifica a Jesús, y al otro día, ya estamos en el tercero, él repite su testimonio. Y breve, simplemente aquí el Cordero de Dios. Y dice que 2 de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Ahora, entonces, pues hay mucho aquí que podemos decir. Primero, la polémica. Él está diciendo, un verdadero discípulo de Juan no es quien dice que Juan es el Mesías. El verdadero discípulo de Juan es el que escucha el testimonio de Juan y sigue a Jesús. Tiene aplicación a nosotros. Una de las lecciones de Juan que me reta es su cuadro de la humildad de Juan, del Bautista, pues. Y aquí noten, estos 2 discípulos entienden que el mensaje de Juan implica abandonar a Juan e ir con Jesús. Es lo que tú has sentido en tu propio ministerio si tú has sido líder, o tal vez has visto en los pastores que cuando algunos hermanos de la iglesia dicen, hermano pastor, ya nos vamos, creo que hemos aprendido todo lo que podemos con usted y ya vamos a otra iglesia. ¿Han notado cómo los pastores se ponen felices cuando eso pasa? Sí hay algo que podemos aprender del Bautista, ¿verdad? En ese sentido no somos bautistas. Bueno, los de Radical, yo no sé qué son. ¿Son todos bautistas? Ok. Entonces todos somos humildes, como este bautista que viene, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo nos cuesta eso? Dios nos pone entre Dios y una persona para que estrechemos la relación, y nosotros queremos permanecer ahí. Queremos que permanezca lo que es temporal. Estamos ahí para un momento. El propósito es que esta persona ya no me necesite. Para eso Dios me ha enviado. Entonces yo concluyo que estos 2 que siguieron a Jesús son de los más listos discípulos de Juan. ¿Por qué digo eso? Porque los que no dejaron a Juan, que siguieron con Juan, son los que no han entendido a Juan, no han captado lo que Juan está diciendo. Entonces ellos van con Jesús. Ahora, noten especialmente en Juan, aún más que los sinópticos, Jesús es un grosero. Es uno que realmente falta al respeto una y otra vez. Aquí están siguiendo a Jesús y en lugar de felicitarles, les dice, ¿qué quieren? Pero también es un reto, porque Jesús está queriendo que le sigamos sin estas señales, por decir. Estoy usando la palabra en otra manera. Pero Jesús busca una madurez en nuestra fe y nuestro seguimiento. Entonces les está probando aquí. Y la conversación se hace en 2 niveles. Entonces es como cualquiera en la calle. Si estamos caminando por la calle y cada vez que doblamos, otro dobla, pues nos da ganas de confrontarlo y decir, ¿por qué me estás siguiendo? Y aparentemente es lo que Jesús está haciendo.
Pero más abajo Jesús está diciendo, ¿qué es tu búsqueda en la vida? ¿Qué es tu meta? ¿Para qué vives? ¿Qué estás buscando en la vida? Y ellos, la prueba es que ellos entienden. Ven que esto no es histórico, esta es interpretación, es un poco artificial, pero ellos contestan, Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde estás hospedado en esta fiesta? ¿Dónde está tu habitación? Pero usan esa palabra de permanencia y Jesús finalmente va a contestar, yo permanezco o moro en los corazones de ustedes. Pero ese momento no ha llegado. Ellos están en un nivel, están diciendo, no, pues nada más te seguimos porque queremos visitarte y necesitamos saber dónde buscarte. Solamente por eso te estamos siguiendo. Pero debajo de eso, ellos se están abriendo. Están diciendo, aun cuando ellos no lo entienden en ese momento, queremos que tú mores en nuestros corazones. Y Jesús otra vez habla en dos niveles. Dice, vengan y vean. Venir y ver. Los dos ustedes pueden checar en el comentario. Son sinónimas de la fe. Entonces en un nivel, Él está diciendo, pues si quieren saber dónde estoy hospedado, síganme y verán. Pero en un nivel más profundo está diciendo, crean en mí, vengan a mí, vean con los ojos espirituales. Ahora no se olviden de estos términos, van a ser importantes en Juan. Vengan y vean. Entonces dice que fueron con Él y se quedaron con Él. El verbo permanecer, otra vez, se permanecieron en Él. Entonces, en un nivel está diciendo, fueron a su habitación y pasaron el resto del día con Él. Pero más profundo está diciendo, en ese día comenzaron la relación permanente para la cual Dios los había creado, para la cual Jesús había venido, para ser el Logos, la revelación de Dios. ¿Ok? Bien, entonces se entienden los dos niveles aquí. Es para que disfrutes de eso. Pero disfrutando, te entra lecciones que no pasan por la cabeza. Entran directamente al corazón y estás cambiado. Así funcionan las novelas y así funciona la Biblia, aunque no es propiamente una novela. ¿Ok? Ahora, entonces al otro día, Jesús quiere ir a Galilea, pero no invita a Andrés y el otro para él. Pensamos que el otro es Juan, porque en los otros evangelios y también en Hechos, Juan anda con Andrés y Pedro, que son hermanos, o con Pedro. Bueno, brinqué. Yo estoy diciendo que al siguiente día es cuando dice a Felipe, sígueme, pero volvamos atrás un momento. Entonces, Andrés va y dice a su hermano, hemos encontrado el Mesías. Entonces, y trae a Pedro a Jesús. Y pues Pedro se llama en aquel tiempo Simón. Y noten aquí, quiero volver a Pedro, a Andrés, pero primero noten a Pedro. Jesús le dice, tú eres Pedro, serás llamado, tú eres Simón, perdón, serás llamado Pedro, piedra, la roca. Ahora, noten aquí también, si podemos entrar un momento en la mente de Pedro. ¿Cómo ven a Pedro? Por ejemplo, como su orgullo.
¿Es una persona humilde o una persona de orgullo? ¿Cómo percibes a Pedro en la Biblia? Angie. Como alguien orgulloso. ¿Cómo? Alguien orgulloso. ¿Orgulloso? ¿Es lo que ibas a decir? Enaltecido. ¿Cómo? Enaltecido. Enaltecido, o sea, sí. Entonces, ¿qué va a pensar Pedro cuando Jesús dice, todo el mundo te llama Simón, pero tú serás llamado, te van a llamar piedra? ¿Y qué pensó Pedro? Ahora estoy jugando un poco aquí, pero creo que Juan sí abre la puerta para eso. Si es un orgulloso, ¿qué va a pensar? Oh, Jesús reconoce mis verdaderas cualidades. Todo el mundo piensa que soy un inepto. Como el dicho, Jesús te ama. Todos los demás piensan que eres un necio. Pedro está diciendo, Jesús está viendo en mí lo que verdaderamente otros no han encontrado, pero verdaderamente está allí. Pero en realidad, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo, tú eres todo menos una piedra. Pero Dios te va a hacer eso. Serás llamado, es un pasivo divino. ¿Qué quiere decir pasivo divino? Pues es un término que puedes usar cuando ustedes lleguen con sus pastores en Misión Radical. Y el pastor dice, tú estudiaste 2 meses, yo estudié 4 años, ¿qué me vas a enseñar a mí? Tú puedes decirle, bueno, pero nosotros sí entendemos el pasivo divino. Bueno, sí, pasivo divino. Pero ¿qué es pasivo divino? En aquellos días tenían una idea realmente supersticiosa los judíos, de que si uno nunca pronuncia el nombre de Dios, no va a tomar ese nombre en vano y no va a violar ese mandamiento. Entonces, una manera de evitar eso, pues de ahí viene Señor. Decir al Señor, Señor, era para reemplazar el nombre Yahvé, que era el nombre propio de Dios. Entonces nadie decía Yahvé, decían Señor. Pero también en lugar de decir reino de Dios, decían el reino de los cielos. Habrá gozo en la presencia de los ángeles. Bueno, ese es en Dios. Y una manera fue de expresar la actividad de Dios con el pasivo. En lugar de decir Dios lo hizo, decían se hizo o fue hecho. Y se entiende, Dios lo hizo. Entonces, en realidad, aquí también hay 2 niveles. Yo creo que Pedro está diciendo, Jesús me está llamando para ser una roca en el servicio de Dios y yo sí doy el ancho, lo voy a hacer. Pero Jesús está diciendo, tú eres todo menos una roca. Pero Dios te va a llamar Pedro, roca. Y la palabra de Dios te va a transformar y serás esa piedra que no eres. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque es lo que leemos al final. Pedro dice, yo estoy dispuesto a morir contigo. ¿Por qué no me pides que te acompañe? Yo estoy dispuesto. Y él tenía que aprender que no tenía la capacidad, que él iba a fracasar en eso. Cuando fracasa y confiesa, ya yo no di el ancho, mejor regreso a la pesca. Jesús dijo, ahora sí vas a morir por mí. Bueno, entonces aquí estamos viendo, Jesús nos llama, Jesús nos da la opción. Jesús, aquí no tenemos todavía el sígueme, con Felipe sí, pero en Juan no comienza Jesús diciendo a los discípulos, sígueme. Comienza diciéndoles una palabra que se puede interpretar, no me sigan, dejen de seguirme. Pero cuando ellos perciben
que en esa palabra negativa hay una invitación a seguirle si le siguen. Y él dice, vengan y vean. No les llama a fe, no les llama a su seguimiento, les llaman a cosas cotidianas. Venir y ver lo que hacemos todos los días. Sin embargo, hay una profundidad ahí que se puede descubrir. Y luego dice, simplemente tendrás otro nombre. Aparentemente, simplemente está diciendo, tú como niño te llamaban Simón, pero ya cuando eras maduro te van a llamar Pedro. Pero debajo de eso está prometiendo una transformación que solamente Dios, solamente la palabra de Dios puede hacer. Bueno, con eso llegamos al otro día, que ya sería tal vez el tercero o tal vez el cuarto. Quiere ir a Galilea y va con Felipe y dice, sígueme. Ahora, brinquemos un momento. Cuando llegue a Galilea, en el capítulo 2, ¿quién está con Jesús? ¿Perdón? Su madre, sus hermanos. No, ¿quién ha llegado con él? Él llega con su madre, pero ¿quién le ha acompañado de Jerusalén a Galilea? Sus discípulos, no solamente Felipe. Entonces, una cosa que observamos en esto es que es cumulativo. Lo que Jesús dice a uno de los discípulos está diciendo a todos. Él dice, sígueme, y los 7 llegan ahí. No solamente el que escuchó, según la narrativa, a esa palabra. Entonces dice, sígueme. Jesús va a Caná de Galilea. ¿Y dónde va Felipe? Ahora ya regresen a estos versículos. Ya no estoy en el capítulo 2, sino en 1:43. ¿Perdón? 1:43. 43. Sí. Entonces, ¿Felipe siguió a Jesús o no siguió a Jesús? ¿Perdón? Miguel, ¿cómo sabes que no siguió a Jesús? No, sí. A ver, Miguel. Porque aquí está diciendo que vio a Felipe y que le dijo que lo siguiera. ¿Y Felipe siguió o no siguió? Fue a buscar a Natanael. ¿Jesús fue a buscar a Natanael? No, Felipe. Entonces, Felipe, Jesús dice, sígueme. Y Felipe dice, a la orden, con permiso. ¿Qué es eso? Lo está siguiendo de otra manera, porque bueno, al empezar pues entendemos que le está diciendo que lo sigan como sus discípulos, pero Felipe lo sigue trayendo a un testigo. Ok. Seguir a Jesús es dar testimonio a Jesús. Seguir a Jesús es ser enviado por Jesús. Y Felipe entiende eso y va y le dice a Natanael. Ahora, él no es el primero. El primero que hizo eso fue Andrés. Fue Andrés. Andrés fue y trajo a su hermano. Felipe fue y trajo. Ahora, estos dos, en el resto, en todo el Evangelio de Juan, aparecen como 3 veces. Y las 3 veces aparecen juntos. Nunca leemos de uno sin el otro. Aquí sí aparentemente están separados, pero en la narrativa vienen juntos. Y siempre están juntos y siempre traen a alguien a Jesús. Entonces Felipe y Andrés son los discípulos que que traen a otros a Jesús. Por eso, en el capítulo 12, cuando los griegos quieren ver a Jesús, van con Felipe. Y Felipe, antes de ir con Jesús, va con Andrés, porque tienen que ir juntos y los traen a Jesús, a esos griegos. Bueno, ¿y saben cuál es la tercera vez? Probablemente no. ¿A quién más traen a Jesús? La mujer, no, ¿verdad?
El niño que tiene un lunch en las 5,000. Un detalle que no te enseñaron cuando te hablaron de la alimentación de los 5,000, te narraron según el 5º evangelio. Pero solamente en Juan se menciona este niño. En los otros 3, quienes tienen los 5 panes y 2 peces, son los discípulos. Pero solamente en Juan es Felipe y Andrés. Bien, bueno, es el niño traído por ellos dos. Bueno, pero aquí dice, primero Felipe le respondió, 200 denarios no bastarían para cada uno de ellos. Luego ya después, uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús, aquí hay un muchacho, pero no dice que los dos. Ajá, a eso me refiero. Pues dice que juntos, pero no están los dos. Sí están los dos. Jesús le pregunta a Felipe y Andrés contesta. Ahora, entonces, si leemos solamente el 6, decimos, pues Felipe, porque eso dice que probándole, parece que Felipe falló en la prueba, pero Andrés sí atinó. Pero no es eso. Eso por lo que estamos en proceso de ver aquí. En el capítulo 1, lo que ya mencioné, lo que Jesús dice a uno les dice a todos. Y lo que uno contesta, todos contestan. Porque ¿quiénes son los testigos a Jesús? No son Andrés y Felipe, sino ¿quiénes? Todos los discípulos de Jesús. Todos los que se narra aquí, todos los que leen el Evangelio de Juan. Bien, entonces él va con Natanael y dice, el tema del Antiguo Testamento, el tema de las Escrituras hemos encontrado, y es Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, de Nazaret, ¿me estás diciendo que el Mesías es un zapoteco? ¿Me estás diciendo que el Mesías es chilango? No puede ser. Entonces Felipe le da todas las pruebas, ¿verdad? No, ¿cómo responde Felipe? Ven y ven. ¿Y de quién aprendió eso? De Jesús, que le dijo, ven. De Jesús. Por eso dije, Felipe escuchó cuando Jesús dijo a Andrés, vengan y vean. Él está haciendo lo mismo. Entonces eso es cumulativo. Por lo mismo, los discípulos, primero, ya volviendo al capítulo 6, cuando Jesús dice, dales de comer, en la persona de Felipe fracasan, fallan. Pero en la persona de Andrés toman un paso. Andrés dice, pues hay un niño aquí y tiene su lunch. Pero ese no es suficiente. Entonces tampoco atinó Andrés, pero sí tomó un paso. Entonces Jesús les da el siguiente paso. Él toma ese lunch y con eso da a todos. ¿Ok? Entonces, lo mismo aquí. Eso es cumulativo y lo vamos a ver en varias ocasiones. Ese es uno. Entonces él dice a Natanael, ven y ve. Y Natanael viene. Ahora, los dos aquí que son traídos, no son llamados directamente por Jesús, sino que son traídos por otros discípulos, son los dos orgullosos. Porque Jesús dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita. ¿Se acuerdan que ya mencionamos, los judíos son equivalente al mundo? Son los que deben ser el pueblo de Dios, pero han rechazado a Dios. Entonces, israelita aquí es el contraste con eso. Es el verdadero Israel. El pueblo que es nombrado pueblo de Dios por Israel. Porque judío viene de Judá, un nombre dado por la mamá. Pero Israel es el nombre que Dios dio al papá de Judá, a Jacob. Entonces, un verdadero israelita en quien no hay ningún dolo. Natanael, si piensa que el Mesías no puede ser de Nazaret, lo dice. Él no hay dolo en él. Equivocación, sí,
pero no habla con pelos en la lengua. Entonces, ¿cómo responde Natanael? Dice, Señor, ¿de dónde me conoces? O sea, ¿cómo es que tú sabes cómo soy? Hay quienes no ven qué tan perfecto soy, pero tú lo has visto. ¿De dónde me conoces? Como yo trabajaba con un pastor, así que si alguien dijo, oh sí, ustedes, me han dicho que usted es un muy buen predicador, y él siempre contestaba, ¿de dónde conoces a mi mamá? Si escuchaste eso, seguramente estabas escuchando a mi mamá. Pues lo mismo aquí, en otro sentido. Jesús dice, un verdadero israelita, y Natanael dice, tienes razón. Así soy. Te felicito. Entonces Jesús toma estos pasos. Y creo que debajo de este humor, el humor sí está aquí. Pero no está diciendo, así es el seguimiento de Dios. No se olviden de los versículos del 11 al 13. Es Dios quien lo hace. Lo que nosotros proveemos es nuestras debilidades, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Jesús llama a pecadores. Jesús llama a engreídos. Jesús llama a personas que no sirven. Y las hazañas vienen de su poder. No son algo que nosotros traemos a Jesús. Son cosas que Él nos ha dado a nosotros el privilegio de hacerlos en su nombre y para su gloria. Entonces, Natanael, ahora lo que Jesús dice, se ha buscado mucho la clave. Jesús dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y han especulado qué hace uno debajo de la higuera en el Antiguo Testamento. Realmente no se ha dado con la clave, pero podemos leyendo entender que Natanael entiende que Jesús había visto algo que no es visible. Entonces suponemos que es algo del corazón, que ese fue un momento de crisis o un momento de quién sabe qué en la vida de Natanael, y Jesús está haciendo referencia a eso en términos que no dan la clave a otras personas alrededor, y por lo tanto tampoco nosotros. Pero Jesús sabe algo que nadie más que Natanael puede saber, y Natanael sabe, porque por saber eso, Natanael descubre que Jesús es más que simplemente un hombre. Entonces él dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Ahora noten aquí, en Marcos, es hasta el capítulo 8, que un ser humano dice que Jesús es el Cristo, y solamente hasta el 15 que un ser humano dice que Jesús es el Hijo de Dios. Juan lo pone en el capítulo 1, pero la diferencia no son dos versiones distintas de la historia. Lo que pasa es que en el capítulo 1 tenemos un epítome de toda la experiencia de los discípulos. Aquí se pone en resumen, pero vamos a ver que todavía no han llegado a este punto. De hecho, este punto, la confesión de Natanael, y en el resto de la narrativa se alcanza solamente con la confesión de Tomás en el capítulo 20. Y ustedes, la mayoría sí atinaron, ¿verdad?, en la comparación entre Natanael y Tomás. Tomás también es el que él escuchó de la resurrección y dijo, no es cierto, no puede ser. Pero luego cuando llegó a la fe, rebasó a los demás en su confesión. Natanael hace lo mismo. ¿Qué significa epítome? ¿Perdón? Epítome, ¿qué significa? Epítome es como un resumen. Que se hace. Resumen, no digo resumen porque está antes y no después. Y por eso no es una palabra muy común, pero es otra
con la cual puedes apantallar a las personas. Bien. Entonces, pues Jesús, ahora, y también en los dos casos, Natanael y Tomás, Jesús cuestiona lo que se ha dicho, o en lugar de aceptar, tú has superado a tus compañeros en lo que dices, tú has entendido de mí lo que otros no entendieron. No, en los dos casos Jesús habla de lo que falta en esta confesión de Natanael y luego de Tomás, y que vendrá después. Él dice, ¿tú crees porque dije eso? Vas a ver mayores cosas que eso. Y luego lo pone en plural, precisamente porque aquí es cumulativo. De hecho, ya descubrimos que están presentes todos los discípulos. Ahora, no estoy hablando de historia, estoy hablando de la presentación, la narrativa de Juan. Es algo que es imposible si estamos pensando en eventos históricos. Pero como técnica literaria o técnica narrativa, lo que Jesús hace es un encuentro, primero con Andrés y el otro, luego con Pedro, luego con Felipe, Natanael, y finalmente todos han aprendido de todos los encuentros. Entonces a todos les dice, verán a los cielos abiertos, y otra referencia a Génesis, y los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Una referencia a Jacob, quien tuvo un sueño con esos términos. Entonces Jesús promete que va a haber más. A Tomás le promete, tú crees porque viste, bienaventurados aquellos que no han visto y sin embargo han creído. Es como si pudieras pensar en un teatro, y en el escenario están Jesús y Tomás, y Jesús dice, tú crees porque has visto, bienaventurados, y nos señala al público, dice, los que sin creer sin ver han creído. Entonces, otra manera de involucrarnos a nosotros en la narrativa y dar, si reveras para ti el evangelio es evangelio, o sea, si es buenas noticias, es porque te has visto a ti mismo en el evangelio y descubres, es mi historia. Uno como yo, viendo a los discípulos siguiendo a Jesús, y de repente en medio de todos estos judíos veo un güero. ¿Quién será este güero? Soy yo. ¿Por qué hay un bolillo entre todos esos judíos? Pues eres tú, Ricardo. Bien. Entonces, y con eso, ahora, entonces esta promesa, van a haber mayores cosas. Esto apunta hasta el capítulo 2, cuando Jesús revela su gloria, y también apunta hacia todo el resto del evangelio. Entonces, espero que entiendan esta ambigüedad. No es ambiguo en el sentido que no se aclaró, sino ambiguo en el sentido que se dice más con las palabras que simplemente lo que dicen las palabras.